Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Kinmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi el surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Amigos, amigas, su programa La Trinchera del Agro, como todos los días lunes, aquí informando al pueblo ecuatoriano. Este es su programa con sabor a campo, con sabor a agro. Saludamos a todos nuestros amigos del agro, a los amigos de que nos estuvimos dialogando ayer, conversando, los amigos del sector de Diaguachi, del Deseo, ahí la granja, la puerta, son productores de cacao, miembros de pequeñas parcelitas, son los que componen ellos gran parte de la agricultura familiar campesina. Un saludo para Roberto Martínez, que ayer dialogamos con el equipo del en ese sector, ¿no? Bueno, yo todavía espero algo, ¿no? Comienza el gobierno a impulsar sus nuevas políticas, sus nuevos proyectos emergentes, pero la visión de crear para el agro ecuatoriano, que sabemos que la producción de este agro, de este país, desarrolla la economía de la patria. Los ecuatorianos esperamos algo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque la producción agrícola del país, del Ecuador, se caracteriza por la diversidad de productos, siendo los cultivos como el banano, el cacao, como decía ahorita, la caña de azúcar, café, la papa mismo, ¿no? Que nos falta bastante que andar más que todo en café, recuperarlo del café. La semana también le quiero mandar un saludo a Melvin García, que me escribió y me mandó una fotografía sobre la nueva agrupación de café que están formando en Ipijapa. Por ejemplo, es importante ver cómo pequeños agricultores, solos, sin apoyo de nadie, alrededor de 40 agricultores en la zona de Ipijapa se han reunido, pero ahí tenemos un amigo, un técnico, que compró un pedacito de tierra y están formando una asociación de pequeños apicultores sembrando la variedad caturra. Ya tienen sus primeros pininos, ahí sus primeras producciones. Me mandó la foto, los videos, y
Para él y su equipo también, a Mauro Erazo también, que por ahí lo vi que estaba. Un abrazo, ¿no? Y sabemos que quienes estamos en esta rama, en esta línea, es dura, pero también es importante señalar que este país tiene pues ese aval, como decía, la diversidad de cultivos, por la ubicación estratégica que tenemos, de estar en una zona muy privilegiada, y se produce toda clase de cultivos aquí, variedad de cultivos exóticos, hortícolas, brócoli, coliflor, cebolla, cachote, sandía, tomate, pimiento, melón, ¿no? Pita, galla, alimentos que en nuestro caudal, gran caudal, genera pues, genera exportaciones y empleo. Y esto que hace que la mesa de los ecuatorianos no tenga ese gran vacío. Al contrario, pues, esta mesa siempre estará llena y predispuesta para llenar los estómagos vacíos, lo que siempre yo he expresado desde muy pequeño. Las aulas universitarias se llenaban del eco cuando le decía yo a mis amigos y estudiantes, muchos de ellos hoy colegas, que de aquí vamos a salir, le decía yo, los futuros profesionales para llenar los estómagos vacíos del pueblo ecuatoriano. Este país hay que tener la gran fortaleza y voluntad para hacerlo de bien y un corazón enorme, henchido para construirlo. Y no nos hemos equivocado en esas expresiones que las llevo en el corazón. Porque todos los pequeños agricultores, ¿no? Si nosotros nos ponemos a meditar y verlo profundamente, ¿cómo es la producción agrícola en el país? Nosotros lo hemos hablado, hemos comentado, pero la producción agrícola del país depende, señores, depende, ¿no? De la mayoría de los productos que nosotros consumimos, que demandamos de la agricultura familiar campesina. El 60% en forma general, y más del 60% ya, más del 60%, es más, estamos hablando de entre el 60 y 70% de esta producción que se encuentra avalada por decir de la siguiente forma, porque la agricultura familiar campesina, a través de la información de la FAO, ¿no? Nos dice que todos los alimentos consumidos, sí, así nos dice que todos los alimentos consumidos que aquí en Ecuador tenemos, provienen de la agricultura familiar campesina, ¿no? Alrededor del 80% de los UPAs. ¿Qué son los UPAs? Los UPAs son las unidades de producción, es decir, 2, 3, 4 hectáreas. Una hectárea es un UPA, ¿no? Entonces ellos hablan en esa terminología, la FAO, ¿no? Y nos dice que el 80% de los UPAs son exportables. Y nos habla de que el 96%, el 93% de los UPAs pues, proviene netamente de los UPAs del café. Escuchen, vean, ¿no? Ni hablando del 83% más provienen de los UPAs del cacao. Es decir, las pequeñas plantaciones, ¿no?, del cacao, que son los que se aportan, esos son lo que sirve para la producción y exportación. Es decir, es importante señalar que en el país
solamente se está quedando el 25% de la producción de cacao. Y del café solamente se está quedando el 7%. Yo les hablaba que una vez, les hacía un comentario sobre el café. Y aquí nos hablan de una producción de café, cuando en la práctica lo que se hacía, ¿no? Parece que poco a poco se va arreglando esto de aquí, era comprar el café a Taiwán y de aquí se lo ensacaba de nuevo y se lo vendía como café ecuatoriano, cosa que no era así, porque acá el café hace tiempo que Jipijapa dejó de ser la sultana del café. Hoy no, yo me alegro mucho porque hablé con Melvin y me mandó la evidencia, ¿no? Él me dice, Coco, mira este man. Y me alegró porque así como está pasando con el café, así que quisiera que pase con el algodón en Pedro Carbo y Ayora, Lomas. Recordemos que eso eran vastas áreas algodoneras inmensas. Y se perdió como se perdió la sultana del café con la broca del café, ¿no? Entonces, eso queremos de que se recupere. Entonces, yo sí pienso de que el gobierno debería, ¿no? Debería de hablar de la cama exportable de este país, de las sábanas verdes que alimentan y fortalecen la mesa de los ecuatorianos, ver que las nuevas miradas en el Ecuador vayan al campo, pero vayan a mirar, pero vayan también viendo qué hay que hacer con las miradas, qué es lo que falta, porque todo el mundo me dice, bueno, la mirada del campo, y miren al campo, bueno, y se pasan mirando al campo, hasta lentes se ponen para mirar el campo por ahí. De ahí, nada, no, señores, o sea, es importante tener que hablar sobre estos temas, ¿no? Yo siempre he dicho de que la superficie de labor agropecuaria, la área de labor productiva en este país, ¿no? Estamos arriba de los 5.5 millones de hectáreas, ¿no? Y aquí hay que destacar lo siguiente, ¿no? Hay que destacar lo siguiente. Mire, por ejemplo, lo que le pasó a Qatar, por ejemplo. ¿Qué le pasó a Qatar? Qatar, pues, era una colonia de Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? Ahí firmaron un acuerdo ahí por 50 y pico de años que no podían ser libres. Y Inglaterra, pues, se comprometía a defenderla de todo. El tipo al mismo tiempo pues, se comprometía a exportar o llevarse parte de su riqueza petrolera y algo por ahí. Bueno, les acortamos el asunto cuando ya salió de la gran colonia británica. Qatar quedó devastado, ¿no? Devastado, pero vino un emir de esos y otra visión. Comenzó a cambiar la fisiología. Qatar tiene uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Y Qatar es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque solamente ese nuevo emir tuvo la visión
de buscar la forma de cómo mejorar la exportación de sus recursos, en este caso el gas. Buscó tecnología y, bueno, o sea, y mediante un proceso de buscar la forma de hacer el gas líquido, comenzó a exportar un gas que da miedo. Pero es ahí la diferencia de esta gente que no se comieron la plata, no la botaron. Este MIR comenzó a reconstruir su país de la miseria que vivía Qatar, comenzó a invertir, a reinvertir, y aparte de eso, comenzó a invertir en el exterior. Y pocas son las firmas transnacionales a donde Qatar no tenga inversión. Imagínense. Ustedes ya no escuchan que el ministro tal se llevó tantos millones, negocio tal, no. Y escuchan los ministros, están produciendo millones para el país. Las inversiones en las mejores empresas del mundo, las mejores transnacionales del mundo. Y hoy Qatar va a ser más rico todavía, porque con el problema de la guerra de Ucrania, pues va a comenzar a venderle a Europa alrededor de 100.000 millones de euros en gas. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque sencillamente, pues, los datos que nos da la misma FAO, datos que nos da la misma FAO, y la FAO nos dice que el 80% de los números de ellos, esos son números de ellos, ¿no? Del cacao y el 93% del café, se van en materia prima. Sale toda la materia prima. Y nosotros tenemos que exportar café descafeinado, tenemos que exportar las esencias, los productos, tenemos que decir, en definitiva, consumir los productos ya elaborados con nuestra materia prima. Y eso genera ganancia para el país que produce la materia. ¿Ya? Estos tipos de alimentos y bienes. Usted encuentra cualquier cantidad de productos elaborados de chocolate y confitería que vienen del exterior, pues, cuando la visión propia debe ser la misma que tuvo Qatar de buscar la forma de cómo esa materia prima transformarla. Es decir, hay que aplicar una nueva matriz productiva. Y yo no escucho nada del gobierno, Naila. Esperemos a ver después del 24, que es. Recuerden que ustedes tienen el 50% de la votación legislativa, al menos de la provincia del Guayas, en el distrito que corresponde en la Asamblea Nacional. Entonces, a mirar al campo, pues ya no debe ser así. Queremos ser los grandes anfitriones de la nueva economía de Sudamérica. Aquí estamos listos para hacerlo. Yo entiendo muy bien que el presidente proviene de una familia de agricultores y productores. Y no solamente hablo de la parte
bien ligada a la familia de él, sino alrededor, todo su entorno. Tienen mucha visión en esto, ¿no? Como lo tienen en bienes raíces él y su familia. Intentamos no solamente el turismo. Yo sé porque reviso las estadísticas. Yo sé que el turismo ya ha salvado la campana, ¿no? Pero si el turismo le salva la campana, pues la agricultura, el sector pecuario, le va a salvar la vida, señor presidente. Acuérdese lo que le digo yo. Le va a salvar la vida, porque ahí están los dólares, ahí están los billetes. Ahí está la vida. Estaremos hablando después. La FAO dice que Ecuador ha incrementado su productividad y ha mejorado dentro de la industrialización de sus productos. Hoy tenemos productos ecuatorianos elaborados con alta calidad, estándares de consumo. Así me gustaría ver una noticia que diga la FAO. No que la FAO diga el 80% de los upas de cacao y el 93% de los upas del café son los que sirven para la exportación. Nos dicen que nosotros estamos exportando materia prima. Toda la materia prima la estamos exportando para que ellos nos manden los elaborados. Entonces, a eso es, ¿no? Y cuando decimos, ¿cuáles son los productos agrícolas? Entonces, ahí vemos nosotros, por ejemplo, que no solamente nos servimos porque todo el mundo dice banano y camarón, ahorita que somos los del camarón. Y bien, porque les comentaba que la feria que hicieron en España, pues nuestro camarón quedó bien, pero bien plantado. Bien plantado. El nombre del país quedó bien puesto. Entonces, así queremos ver nosotros que hay una feria, por ejemplo, y de esas ferias salir fortalecidos, donde se diga que el país presentó 7, 8 productos elaborados de banano, 10 productos elaborados de cacao, unos pocos 6, 7 productos elaborados del arroz, ¿no? Asimismo, ¿no? Elaborados de palma africana. Esa es la matriz productiva que yo quiero ver que se presenten en las ferias internacionales. Ese es el producto. El país come el mejor chocolate, los mejores chocolates, los mejores derivados de chocolate, confiterías, son suizos. La ironía de la vida. Que no tienen sembrado ni una mata de cacao. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse eso? Necesita tener mucha, pero demasiada sordera para no escuchar y bien ciego para no ver. Esto nos ha pasado con los presidentes anteriores. Y hubo un fatal, un criminal agrícola, que el día que se fue nos dijo que quedaba en deuda con el sector agrícola y pecuario.
después de haber tenido la mejor bonanza de la historia económica de este país, así se fue. Y todavía se atrevió a opinar del desarrollo de este país. País que no ha quebrado porque los agricultores somos necios, reacios. Todavía seguimos ahí en el campo, seguimos dándole, seguimos trabajando, seguimos dándole al país, seguimos portando esa mesa a los ecuatorianos. Y cuando hablamos de eso, ¿no? Entonces, pues, le decimos, señor, ustedes saben, señores del gobierno, cómo se realiza la agricultura en nuestro país, qué tipo de producción agrícola realizamos los ecuatorianos. O sea, hay que tener cifras, hay que tener, porque aquí no tenemos un censo agropecuario real, censo agrícola pecuario real donde usted pueda coger, sentarse y decirle, a ver, señor ministro de Agricultura, mándeme a su secretario de Estadística para yo ver qué nomás tenemos en este país, o venga usted con la información, qué cantidad de hectáreas tenemos sembradas en tal parte y en qué calidad de suelos, cuál es su productividad, cuál es su ratio, cuál es lo máximo, lo mínimo que se está dando. ¿No? Necesito la información de los 6 últimos meses o del último año. Estadísticamente, ¿estamos de acuerdo, estamos compitiendo o estamos produciendo nomás? Y lo mismo con el maíz, con el café. Tantas hectáreas de maíz están en suelos apropiados. Yo veo sembrando musáceas en unos suelos arcillosos. No es así. ¿Por qué se hace eso? Porque no hay un verdadero censo agrícola y pecuario en este país. Así de fácil el asunto. Entonces, el sector agrícola pecuario deja de estar vigente diariamente en este país. Diariamente. Y el sector agrícola votado, el sector pecuario es peor. Ahora, el sector pecuario es peor. Me acuerdo hace más de 10 años. Hace más de 10 años me acuerdo en el tiempo del presidente que estaba, de que se fue pidiéndole disculpas al país. Le presentamos 2 proyectos. Uno se lo presenté en la asamblea, en plena asamblea, me acuerdo. Se lo presenté personalmente y se lo expuse. Me acuerdo que el presidente de la comisión era un tal Hualinga, un amazonio que tenía un pelote ahí. Ahí es ese puesto otro. Y otro que le presenté a la presidencia de la República, que era un plan de explotación agrícola y pecuario por 10 años, a donde se hacía eco de lo que hoy la FAO dice. Cómo repotenciar los UPAs de este país y qué tipo de producción se debía de aplicar. Oiga, ¿sé por qué yo me atrevo a esto? Es que cuando uno ha vivido, cuando uno ha calado profundamente en esto, y yo todavía lo vivo,
Y no es que uno habla porque se le ocurre, no. Las mejores expresiones se producen cuando tú estás en el sector, cuando tú estás en el medio. Yo le presenté una ley dentro del Plan Nacional de Explotación Agrícola para el país. Le presenté una parte que decía producción ictiológica en las comunidades cuyos UPAs son sumamente pequeños y en suelos que son accesibles a ciertas corrientes de agua. ¿En qué consistía eso? Consistía en elaborar pequeñas piscinas controladas con cestas para producir pescado. Dice, ¿por qué lo digo esto yo? Porque yo me daba cuenta en un canal que hice, cuando el invierno venía fuerte, el pescado busca la corriente fresca de agua. ¿No? Oiga, ¿y cómo saltaba el pescado entre los fases de agua? El pescado saltaba. Y si nosotros agricultores ponemos canastas alimentarias, y este pescado lo podemos nosotros ya de una forma muy, porque en ese tiempo pues nosotros hicimos algunas actividades agrícolas como ferias en la Católica, y la Católica nos informaron ahí, yo lo vi, que ellos tenían ya producción de peces. Y se compraba los peces, porque sí hay, y se distribuía a nivel de las pequeñas parcelas. Oiga, y en 3, 4 meses, pues, o 5 meses, dependiendo de los gramos del pescado, ya estaba listo para salir al mercado. Hoy, en este invierno, sin temor a equivocarnos. Oiga, yo comía pescado solamente lo que saltaba del canal al camino. Cualquier cantidad de pescado. La buena tilapia, la buena vieja, el guanchiche. Harto guanchiche. Entonces, la diferencia de cuando uno está en territorio, cuando uno está en el sitio, cuando uno trabaja, cuando uno vive la realidad, esta producción agrícola, pues para largo. Pero si no hay apoyo, si no hay incentivo, si no hay la conducción, no hay el acompañamiento, pues, y no hay el billos, caracas, voy, como decimos nosotros, no hay la guita, la lana, estamos fregados. No habrá situación que permita, por lo menos, avanzar en este país. Señores, la región de Ecuador tiene la mejor producción agrícola del mundo. ¿En serio? Nosotros tenemos la mayor producción en variedad. ¿No? Mire sin querer, por ejemplo, a nivel agropecuario, voy a nombrar 2 países,
Argentina y Perú. En Argentina se produce bastante carnes. Se produce la carne de caballo, la carne de pato, pero el pollo es normal, ¿no? ¿Verdad? Se produce la carne de conejo. En definitiva, en Perú hay una gran producción de cuy. Oiga, yo tengo un amigo que todas las semanas él no deja de mandar sus 20, 30 cuyes a los Estados Unidos. Él como persona, si se los piden, él los empaca y una persona cuy se los lleva. Y averiguando, haciendo ya todo tipo de conocimientos con otra gente. Yo tengo algunos compañeros que están en los Estados Unidos. Dice, hermano, aquí el cuy cuando llegue es caído y limpia. Dice. Sí que la gente come cuy aquí, pero cuy ecuatoriano. Perú tiene cualquier cantidad de variedades y razas de cuy. Argentina no se dedica a la gran producción de carne. Aquí, por ejemplo, una vez se ha desboronado, por ejemplo, la producción del caracol, la producción de las ranas. No se tuvo un liderazgo adecuado, se propagó y después el caracol fue plaga para los cultivos del arroz. Bueno, en definitiva, todas estas cosas hay que arreglarlas. Entonces, cuando hablamos de que nosotros, por ejemplo, Ecuador tiene la mayor producción agrícola y pecuaria, ¿no? Queremos llegar a eso de verdad, con fuerza, con potencia, y no quedarnos solamente en mayor producción. Y Manabí es una provincia que lidera. Manabí, con todas sus cosas, sigue liderando con la producción y su labor agropecuaria. Ellos tienen 1.200.000 hectáreas dedicadas precisamente a todo esto. Pero ahí hay que entrar con la repotenciación, con ese aval, porque, y con esa gran sabiduría. El gobierno tiene que buscar la forma de cómo contentar al pueblo ecuatoriano. Y buscar alternativas. Yo recuerdo tanto, y esto va para nuestros hermanos manavitas. Yo recuerdo tanto en mi época cuando yo era estudiante, en el INEAC, en ese tiempo era un lujo visitar INEAC. Visitar INEAC era visitar la ciencia, ¿no? En INEAC había grandes científicos. Todavía quedan por ahí y algo suelto como el ingeniero Quimí, el ingeniero Velarde, el ingeniero Monteverde, no sé si estará vivo todavía o no. Él era del Programa Nacional del Arroz, creado en el INEAC también, fomentado técnica y científicamente, ¿no? Es lo que me recuerdo. Ahí el resto creo que casi todos han muerto, ¿no? No hay otro ingeniero, creo que está vivo, el ingeniero Armijo, creo. Pero habían dos. El más joven está vivo. El mismo tío del expresidente, el doctor Salgado, por ejemplo. El doctor Delgado, por ejemplo, un experto a nivel de agricultura, PhD, reconocido a nivel sudamericano, un gran profesional. Recuerdo yo de mucha gente. El ingeniero Saúl Mestancia, que en paz descanse, su hijo también,
se siguió la misma línea. Entonces hay cómo decirles, pues yo les decía esto porque aquí, por ejemplo, nos quejamos y sustentamos que falta el maíz para el balanceado y que por lo tanto, pues, vamos a traer maíz de tal parte y con eso quebramos la producción de maíz de nuestros hermanos maiceros. Cuando les decía yo que había el Programa Nacional del Sorgo, por ejemplo, había un programa especial de sorgo. Y este sorgo es el que servía para realizar los balanceados, era materia prima para el balanceado. Y ahora, ¿qué hay con esa producción? Se perdió, en el INAC se perdieron cualquier cantidad de programas, los desbarataron, no lo alimentaron bien, lo repotenciaron. Vaya usted al INIAC, el INIAC es nuestro, pero en Perú existe el INIAC. Tiene cualquier cantidad de billetes, el Estado le inyecta cualquier cantidad, por eso que Perú en los últimos 15 años, desde el tiempo de Fujimori, le apostó al agro, le apostó, ¿no?, a la gran seguridad agrícola en ese país. Y hoy es uno de los grandes exportadores, peleando en los primeros puestos en uva, a Chile, a México. Le pelea, creo, ya creo que ya ocupa el primer puesto en exportación de paltas o aguacates. Lo mismo decir paltas o aguacates. Entonces, vemos que allá se produce de 110, 120 sacas por hectáreas en arroz. Cientos de variedades de papa. A eso es que vamos. Y cuando hablamos de que Manaví lidera, es una de las provincias de mayor superficie agropecuaria en el país, con 1.200.000 de hectáreas. Y vemos cómo está ese pueblo, cómo está esa provincia. La cuenca baja del Guayas. Hay que sacarle la productividad y provecho a los grandes inviernos, señores. Queremos un ministro, pero con una materia gris profunda. Me van a decir que 4 años no alcanza. Señores, ustedes pues se pueden quedar 8 más. Se pueden quedar 8 años. Pero trabajen. Por el amor de Dios. Los recursos naturales no renovables de la tierra de este país hermoso, lindo y bello deben de servir para levantar a este país. Ecuador tiene la mayor producción agrícola del mundo, señores. Vamos haciendo de esta la mejor. La mejor. Y es que a veces, por ejemplo, cuando en épocas de escasez, un producto, oiga, porque algo pasó en las carreteras de la sierra. Señores, no debe ser problema. Eso solamente es interno. Y no debe de ser eso. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar en primera persona. Yo cómo voy a permitir que si yo produzco arroz, no dejo arroz para la casa y voy a tener que salir a comprar a la tienda de la esquina. La verdad es que no es lógico eso. O sea, no hay punto de comparación, pues. Pero ¿por qué ocurre esto?
Ocurre esto es porque las autoridades, quienes dirigen muchas veces las diferentes carteras, no están en la onda. No están en la onda, no están en nada. Vea, yo le digo con conocimiento de causa, en la parte de la península de Santa Elena, la península de Santa Elena, que a propósito de eso, la semana pasada se rompió el canal. Deben de verlo ya. El canal que abastecía la represa del Azúcar, porque dentro del proyecto Daule Peripa hay un canal que llega a la represa del Azúcar, y ese canal alimenta, esa represa se dañó antes de llegar, y había problemas serios. Ojalá lo hayan, ya habían cerrado las válvulas, todo. Ya deben de haberlo arreglado. Ojalá no haya pasado a mayores. En la península de Santa Elena, la FAO hace, antes de que exista el proyecto, antes de que no haga nada, cuando la FUL exportaba el petróleo, explotaba el petróleo ahí. La FAO dijo que la península de Santa Elena sería el granero de América. Hace más de 50 años. Bueno, y avanzamos en los años que vienen, avanzamos. Y vemos precisamente que en la península de Santa Elena se cultiva papa. Y aparte de eso, señores del gobierno, existe cualquier cantidad de semillas tropicalizadas. Yo cuando era estudiante sembraba col, zanahoria, remolacha. Pero ¿por qué esto? Porque precisamente, porque como decía yo, hay ministros de carteras del gobierno, pues no están en nada. Se pone al amigo, al compadre, al recomendado, al familiar, ¿no? Al amigo del amigote, no, que yo te doy los votos y un asambleísta te pone ese ministro, y ese ministro no sabe ni dónde está parado, pero con tal que responda a los intereses de tal persona, ok, vaya, no pasa nada. No es así, señores. ¿Por qué Taiwán es una potencia? A ver, ¿por qué? Porque ya para ser ministro tiene que estudiar para ser ministro tiene que estudiar para ser ministro. Aparte de su profesión, usted tiene que graduarse en la escuela de ministros y de ahí irse a la cola de espera si es que le toca algún día llegar a un ministerio. Aquí le toca pues formarse en la gran cola de los políticos o politiqueros para llegar a ser ministro. Y por eso que van a hacer cualquier cantidad de adefesios. ¿Puede creer que este país todavía no tenga un censo agropecuario real que nos permita avanzar fuertemente? A ver. Yo les decía al inicio del programa, ¿para qué nos sirve un censo agropecuario bien puesto? Nos sirve precisamente para esto, para determinar ya científicamente qué cultivo se debe aplicar en la zona, por ejemplo, de Santo Domingo de los Colorados. ¿Cuáles son los cultivos óptimos? Porque aquí tenemos tales y tales y tales suelos mediante muestreos estratégicamente ya hechos, cuadrículas establecidas. Y el seguimiento y el acompañamiento del gobierno por intermedio del Ministerio de Agricultura con los técnicos apropiados y no esperar que una empresa particular nos ponga más de 80 técnicos manejando la producción cacotera en este país, que decide solamente para qué, para exportar la materia prima, que aquí nos dice bien clarito la FAO que el 80% de la producción del cacao bruto se va al exterior y de allá nos mandan los chocolates. Eso es lo que pasa en el país, pues. Piensen un minuto en la agricultura real de este país. Yo entiendo el esfuerzo que se ha hecho regalando aquí, pero por eso no es la solución, pues. El bono Cata, 800 por cada productor, llegando a un tope de 10.000, esa no es la solución, señores.
Ese es un incentivo que se le da a un pequeño sector de la producción agrícola que ha perdido. No tienen idea de lo que se ha perdido en el campo. Y se ha perdido precisamente porque no existen las verdaderas obras que deben de existir. Porque si hubiera un buen drenaje, porque si hubiera un buen acompañamiento, ¿de verdad que no pasara esto? Claro que no. Claro que no, señores. Pero para eso, como decía el ministro en una intervención que yo lo escuché en Santa Lucía en un coliseo, pero para eso hay que tener esa voluntad. Y que ellos iban a intervenir. Mire lo que acaba de ocurrir. Y parece que no afectará en nada. Se da por terminado el contrato de desasolvo del drenaje del río Guayas. Unilateral, pero que no se ha cumplido con tales procesos, señores. No entiendo yo. Pero dicen que hay un acompañamiento de los sectores que tienen que ver directamente con todos estos procesos y que va a ser mejor que lo que estaba. Vendrán otros tiempos, otros espacios técnicos, espacios económicos, van y vienen, billetes van, billetes vienen. Y el río Guayas sigue sin limpiarse, sigue sin drenarse, y se siguen llenando todos esos afluentes de agua, y por eso es la gran cantidad de agua represada que se queda en la cuenca baja del Guayas. Vayan a ver pues si eso pasa en China. Vayan a ver pues si eso pasa en Norteamérica, donde los ríos, un solo río que llega al Golfo de México, tiene la capacidad de entrar cualquier cantidad de barcos en su entorno y tener la comercialización directa de sus productos. Antes el río Guayas y su influencia, ¿no? Las embarcaciones llegaban hasta Balsar, a San Borondón, Ibis se venía, Babahoyo. Hoy vaya a ver si puede. Ni siquiera a Guayaquil llegan. Yo me recuerdo en la época del 70, 80, todavía que se podía ver. Yo tuve la suerte de pasar en Gabarra escondido, por ahí pasaba. Cómo los barcos llegaban al frente del malecón. Hoy que tenemos un lindo malecón, ese río debería estar totalmente, todito limpio, bien drenado. Que tuvieran los barcos por lo menos de turismo. ¿Cómo es posible? O sea, a veces nosotros nos decimos que nos embroncamos. Claro, nos embroncamos, claro que nos embroncamos. Y ahora a estas alturas todavía nos vienen a decir que se ha cortado y vamos a eliminar ese contrato porque no está bien y vamos a hacer uno mejor. Desde el tiempo de mi abuela Catuta. No es posible, ¿no? Y la pregunta número uno que tenemos que hacernos toditos, ¿qué hace el país para la agricultura? Y me refiero a los administradores del país. Señores, la verdad que yo era previsto hablar sobre las variedades de arroz, pero me tocó tocar el tema de porque o sea, es importante con las actuales cosas que pasan. Porque estaba viendo yo esos proyectos que ha mandado el presidente, ¿no? Y no es que estamos en contra, ¿no? O sea, pero yo como parte del sector agrícola, o sea, me siento aludido ahí. Bueno, ¿y qué hacemos para la agricultura? ¿Qué se hace por el país agrícola? Pues ese país que nos ha de comer todos los días los ecuatorianos. ¿Ah? Ese país que nos pone el choclo, la papa, el melloco, ¿no? Ese país que nos pone el verde, la yuca. Ese país que nos pone el arroz, la quinoa, la cebada.
¿Qué hay para ese país, pues? Claro, o sea, ese es el país que nos da el cacao, el café, el banano. ¿Qué hay para ese país? Señores, el día miércoles les hablo de este hombre. Que tanto estaba que leía lo que ha mandado el gobierno en ese proyecto económico urgente, que le quise refrescar la memoria a quienes escuchan el programa del parte del gobierno. Que no se olviden, no se olviden que aquí en este programa La Trinchera del Agro sí estamos en capacidad de decirles, vea señores, ojo, la mirada, ojo al campo y a trabajar ahí con esa mirada, pero a trabajar de verdad. Se despide su humilde servidor Carlos Aurelio Bustamante Cantillo, no sin antes recordarles como siempre, que aquí, en Quismo TV, La Trinchera del Agro seguirá siempre firme, porque la lucha continúa, distinguidos hermanos ecuatorianos. Felicidades y muy buenos días y un feliz inicio de semana. Quismo TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado. Dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto. Cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quismo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.